tiempo es un concepto que se usa relativamente poco en la política. Normalmente tendemos a estudiar así las instituciones, tenemos que estudiar los partidos, tenemos que estudiar las elecciones, tenemos otra cosa, pero el tiempo como categoría de la acción es un factor que se estudia relativamente muy poco. Y el tiempo es un factor muy importante, es un factor de enorme relevancia. Y sobre todo el concepto de preferencia temporal. ¿En qué sentido? En la medida en que cambiamos bienes presentes por bienes futuros. O sea, en la medida que somos capaces de intercambiar un bien de ahora por un bien futuro. Es el mítico experimento que se cuenta del niño, que se hace con niños, que se le ofrece un caramelo hoy o 2 caramelos dentro de una semana. El niño que acepta el caramelo hoy sistemáticamente lo hace peor que el que acepta los caramelos dentro de una semana. Es decir, el niño que acepta los 2 caramelos dentro de una semana es capaz de sacrificar su consumo actual por tener consumo futuro. Por lo tanto, es capaz de prever y capaz de pensar a largo plazo. Este concepto se usó normalmente para estudiar, por ejemplo, el ahorro o la capitalización. Es decir, las sociedades más prósperas, históricamente, han sido aquellas que son capaces de privarse de consumo hoy, ahorrar, invertir de forma capitalista ese ahorro y, por tanto, disfrutar de más bienes en el futuro. Pero siempre requiere de un sacrificio temporal, un sacrificio del placer hoy a cambio de más placer mañana o a cambio de más consumo mañana. En principio, es un elemento más o menos común y se sabe que toda sociedad requiere de algún tipo de capitalización, requiere algún tipo de ahorro. En principio, pues ahí quedaba la cosa. Pues estudiaba para explicar el desarrollo económico, se estudiaba para explicar pues, determinadas, porque unos países crecían y otros no crecían. Entonces veíamos, bueno, que en China la tasa de ahorro es del 50%, que en otros países, en cambio, gastan todo lo que tienen ya al momento, o gastan incluso más de lo que tienen al momento, y entonces eso llevaba después a distintos grados de desarrollo. Hasta ahí no había nada más que discutir, quedaba ahí. Bueno, pero el problema es cuando empieza a aplicarse a la política. En la política normalmente es un elemento extraño. Entonces empezamos a explicar qué pasa con la preferencia temporal. Entonces, entendemos que una sociedad se civiliza en la medida en que baja su preferencia temporal. Esto es, una sociedad se civiliza cuando empieza a pensar a largo plazo, cuando no empieza a pensar a corto plazo. Pensemos en las sociedades antiguas, las sociedades de la Edad Media. Pues la vida era corta, duraba 20 años, teníamos muchas posibilidades de que llegara algún tipo de vikingo, algún tipo de moro, algún tipo de gente a saquear aquello, como en Santiago o en Coruña, que venían allí a hacer daño. De hecho, aunque eran las torres que venían aquí a defender aquello. Entonces, ¿quién vive así? Además, si no moríamos de aquello, moríamos de una peste o moríamos de cualquier cosa. ¿Quién tenía interés en ahorrar? ¿Quién tenía interés en pensar en su vejez? ¿Quién tenía interés en construir, por ejemplo, una casa sólida? Si total, no vas a vivir para pensar. Entonces, normalmente la gente vivía al día y eso incluso llevaba a grandes niveles de violencia. Claro, digamos, la vida no valía nada, la vida vale poco porque vamos a estar todo el día ahorrando y pidiendo. Vivamos al día. Cristo ganado, Cristo papado, como se decía antiguamente en mi zona. ¿No? Entonces, esa era la forma de vida antigua. Porque a medida que va avanzando el tiempo, a medida que va avanzando la esperanza de vida, a medida que va avanzando, pues la expectativa de que hagamos más largo tiempo, es probable que la preferencia temporal vaya bajando poco a poco. Yo recuerdo una novela de Isaac Asimov que incidía en algo de esto. Era una especie de tribu marciana o de gente marciana que vivía 200 años o vivía 300 años. Entonces explicaba que era un pueblo enormemente conservador, era un pueblo enormemente pacífico, porque allí la vida valía mucho. Entonces, era gente que pensaba a largo plazo, pensaba incluso en no consumir su capital corporal, es decir, en el sentido de que, por ejemplo, quería durar mucho, quería vivir en buenas condiciones de vida, se alimentaba bien, duraba bien, no cometía excesos para durar en buenas condiciones mucho tiempo. Y a medida que va avanzando eso y vamos avanzando en el tiempo, también va avanzando la civilización. Es decir, a día de hoy es esperable que vivamos muchos años, por tanto es natural, normal que pensemos en ahorrar para tener una casa, en ahorrar para tener una pensión, en ahorrar para cuando estemos enfermos, en ahorrar para criar a nuestros hijos y a nuestros nietos. A esto se le suma otro concepto que se usa también en la sociología, y lo explica un sitio que se llama Banfield, un libro que se llama La ciudad en discusión, que explica, por ejemplo, las clases sociales según el tiempo. Entonces llega una conclusión curiosa. Aquellos van analizando personas. También hay un libro muy famoso que se llama Los hijos de Sánchez, de un antropólogo americano que se llama Oscar Lewis, y lo explica muy bien. Dice, vamos a ver, ¿por qué los puertorriqueños a unos le va bien y a otros le va mal?
¿Por qué unas personas, también dice Banfield, le van bien y le van mal en la vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que los diferencia? Pues todos son puertorriqueños, todos son tal, ¿por qué a unos le va bien o mal? Y empieza a estudiar, empieza a ver no sé qué educación, y eso no le funciona. ¿Y qué encuentra? El tiempo. El tiempo. Es decir, ve que hay clases, hay pueblos o gentes que piensan a largo plazo. Entonces empieza a distinguir clases bajas, clases medias y clases altas en cuestión del tiempo. Es decir, la clase baja temporal que hace no reprime el tiempo. ¿Qué sentido? El niño quiere salir por la noche con 10 años, que salga. El niño quiere emborracharse con 10 años, que se emborrache. No sé si me explico. Quiere tener relaciones sexuales con 11 años la niña, que las tenga, que disfrute de la vida al momento. No sé si me explico. Que el niño no quiere estudiar ni hacer nada, pues que no haga, que viva la vida. Carpe diem. Como dice la gente moderna, que viva la vida. Y esa es la educación de no reprimir el tiempo. Entonces, esas personas, no todas, obviamente, porque al final el tiempo es algo individual, ¿no? Esas personas, normalmente, claro, no son capaces de sacrificarse a largo plazo, no son capaces de ahorrar, de iniciar un proyecto. Así como tienen dinero, lo gastan inmediatamente, no son capaces de vivir. Por ejemplo, este tipo de personas, cuando le toca la lotería, inmediatamente, en cuestión de pocos años, son más pobres. ¿Por qué? Porque no tienen cultura del tiempo. Así como le viene el dinero, lo comen, lo gastan y no solo eso, acaban endeudados, normalmente, porque se empiezan a meter en cosas de consumo inmediato, tocan al principal del capital y consumen el capital rápidamente. Empiezan a comprar inversiones malas, empiezan a comprar autos que se deprecian rápidamente, empiezan a comprar casas que se deprecian rápidamente, empiezan a gastar en absurdos y cosas por el estilo, y al final el dinero se les acaba y como pidieron prestado para seguir viviendo, aún acaban endeudados, se acaban normalmente más pobres que empezaron. ¿Por qué? Porque no saben reprimir el tiempo, no saben reprimir. Quieto, niño, quieto ahí. Las clases medias reprimen, las clases altas reprimen aún más. ¿Qué reprimen? Es decir, mira, che, ¿cómo que quiere salir por la noche? Pues no sale usted por la noche. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí. No sé si me explico. Hasta que tengas una edad, no sale usted por la noche. ¿Cómo que bebes a los 12 años? Aquí en mi casa no se bebe a los 12 años y manda tu padre y no sale usted de casa. Eso es reprimir el tiempo. ¿Cómo que te tienes relaciones sexuales con 12 años? Hasta que tengas una edad sensata no las tienes. No porque tenga nada de malo, sí, sino porque normalmente acaba con embarazos precoces, acaba con enfermedades venéreas, acaba con un montón de cosas. Entonces, la represión ahí no es tan estúpida. No sé si me explico. Pero claro, la clase media reprime el tiempo. Dice, ¿cómo que no vas a estudiar? Estudias y sacrificas ahora, sacrificas tu ganancia actual de ganar una plata por ahora y de divertirte ahora, no ya te divertirás más mañana. Y entonces, esas personas sí que son capaces de llevar a cabo proyectos vitales a más largo plazo. Y no digamos ya lo que llama él las clases altas en el tiempo. Las que ya piensan no solo en ellos, no solo en sus hijos, sino incluso en sus nietos. Y en los casos más extremos, yo pienso en Musso Ayau, en la posteridad. Ya no piensan solo a corto plazo. Entonces él va estableciendo una jerarquía de clases, pero toda orientada en el tiempo, en cómo la gente gasta el tiempo, o sea, en qué medida es capaz de vivir a corto plazo o vivir a largo plazo. Esa es la idea de tiempo. Y efectivamente, después, Banfield, Lewis y otros autores encuentran que hay una correlación entre esa visión del tiempo y también la clase social que realmente se ocupa. Es decir, que aquellas personas que reprimen el tiempo acaban teniendo mejor éxito en la vida y mejor éxito social que las personas que no reprimen el tiempo. O sea, que aquellas que viven y gastan y queman y disfrutan y cosas por el estilo. O sea, que estas conclusiones son muy conservadoras, pero yo las comparto en buena medida. Quiero decir, que tiene que haber una represión del tiempo, una represión del placer inmediato y saber dosificarlo cara al futuro y que sea sostenible en el futuro. O sea, que tu inversión tiene que ser para que te dure toda la vida y nunca consumir el principal, sino que vivir como vivían los victorianos del interés.